Cosas tan sublimes, Padre, que aún todavía hasta este momento no las hemos podido asimilar, no las hemos podido comprender en su totalidad, porque tu misma palabra nos revela que lo haremos cuando estemos ante tu presencia. Pero gracias, oh Dios, por tantas dádivas, por tantas maravillas y por mostrar tu gran misericordia y bondad hacia nosotros. Padre, rogamos que en el nombre de Cristo nos permita, Señor, estar atentos a tu voz, que sea tu palabra predicada una vez más, Señor, para edificación de tu iglesia, para edificación de cada oyente, Señor. Que tú hagas la obra a través de tu Santo Espíritu, para que nos afirmes en las verdades que produzcan en nosotros ese fervor espiritual que nos lleve a estar avivados, Señor, de una manera en la que podamos manifestarlo con acciones basadas, Señor, en aquellos actos que tú preparaste de antemano para que andemos en ellos. Por favor, Señor, ayúdanos para que como pueblo tuyo podamos avanzar, seguir adelante, Señor. Que entendamos que el poder estar aquí sin duda es un privilegio y una bendición, pero no es la meta, no es el fin. El propósito, Señor, es que tu reino se extienda, que otros te conozcan, que podamos desarrollarnos en las habilidades y capacidades que tú nos has dado, Señor, y que podamos contribuir para el extendimiento de tu reino, Señor, en este lugar y en el mundo entero. Ayúdanos, oh Dios, porque el plan es sublime, es grandioso, es glorioso. Ayúdanos, Señor, para entender que somos parte de este plan maravilloso y que todo lo que aquí hacemos es una forma, Señor, a través de la cual no solamente te adoramos y te exaltamos, sino que somos preparados para que seamos edificados en la verdad de tu palabra y éstas nos muevan, Señor, para hacer así tu voluntad y poder así agradarte y poder vivir para tu gloria. Perdona pues nuestros pecados y ayúdanos para servirte y honrarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Tome lugar, hermanos. Seguimos, hermanos, adelante compartiendo sobre el camino a un avivamiento permanente. En el mensaje anterior, hermanos, estuvimos viendo sobre algunas razones por las cuales un creyente, pero mayormente un judío, debe considerarse muerto o libre de la ley de Moisés. Decíamos, tal vez para ti, para mí, no sea tan complejo el poder haber dado esa transición, ¿verdad? De la ley a la gracia, porque realmente no practicábamos ningún aspecto de la ley como tal, o sea, de la ley mosaica, de la ley de Moisés. Pero, hermanos, decíamos que todos los creyentes judíos estaban entrando en conflicto en relación a esto, y más porque recuerdan, hermanos, que la Biblia ha mencionado mucho, particularmente en el libro de los Hechos y en muchas de las cartas del apóstol Pablo, sobre un grupo de creyentes que se reconocían como los judaizantes. ¿Se acuerdan de ellos? ¿Qué es lo que enseñaban los cristianos judaizantes? Que era necesario guardar ciertos aspectos de la ley, como la circuncisión, para poder ser salvo, por ejemplo. Ellos argumentaban eso. Entonces tenían el conocimiento de la ley, hermano. No solamente tenían pues el hecho de, es más, no tenían en sus manos la revelación dada por Dios de manera escrita del Nuevo Testamento. Entonces los creyentes judíos que habían aceptado a Cristo, llegaba de repente un creyente judaizante y le decía: mira, como judío tú debes de mantener tu identidad con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac y con el Dios de Jacob. ¿Cómo? A través de la circuncisión. Tienes que seguir circuncidándote. No pienses que porque ahora estás en Cristo ya no debes circuncidarte. No debes de comer ciertos animales o carnes de ciertos animales porque siguen siendo inmundos. O sea, realmente, hermanos, no era algo tan sencillo como dijimos lo pudo haber sido para la gran mayoría de los gentiles, porque realmente la ley no representaba, la ley de Moisés
no representaba una parte de la creencia y de la vida práctica de un gentil. Pero para el judío, hermanos, pues era su vida guardar la ley, que nunca la guardaron como tal, ¿no? Pero había gente que era sincera y trataba de guardar la ley. El problema es que la ley nunca fue para justificar a los pecadores ante Dios, sino que era para que vivieran una vida en santidad, que practicaran la santidad. Pero evidentemente confundieron mucho los términos, al grado, hermanos, de que ni cumplían la ley ni vivían en santidad. O sea, no les era realmente muy útil la ley en términos reales hacia con Dios, aunque ellos creían que estaban cumpliendo. Y te fijas, la mayoría de la gente hasta el día de hoy le gusta más pensar que está cumpliendo con Dios a través de ciertos ritos y ceremonias, ¿verdad? Y sentirse bien y vivir como quiera. ¿Se fijan que la mayoría de la gente es así? Tú ve a misa cada domingo, tú cumple y ya de ahí te vas a los toros, al baile, a un botanero, a tomar, lo que sea. No pasa nada, nada más cumple con los ritos, con las ceremonias. Si tienes a alguien que bautizar, hay que bautizarlo. Tienes a alguien que confirmar, confírmalo. Si tienes a alguien que hacer que haga primera comunión, que la haga. O sea, cumple con los ritos. ¿Y la gente cómo se siente? Que está bien con Dios. Cuando salen aquellas personas de la primera comunión junto con sus padres y padrinos, ¿cómo salen? Como, ya cumplí, ¿verdad? Estoy bien con Dios. Y hablando de la religión popular donde nosotros estamos, pero imagina un judío que guardaba Shabbat. Oh, ¿qué decía Jesús en cuanto a la parábola del fariseo y el publicano? Gracias, hijo. ¿Qué decía el fariseo? Te doy gracias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no soy como los demás hombres, porque yo sí que, yo sí diezmo. Y miren lo curioso, un dato interesante, no sé, ahorita porque se mencionó, pero en ninguna parte del Antiguo Testamento, hermanos, se enseña que el ayuno sea una práctica piadosa del pueblo judío. Chéquenlo. No me digan ahorita, ¿cómo? Obsérvenlo ahí cuando lean la Biblia, si ven un mandamiento que diga que debes de ayunar como parte de la vida piadosa de un judío, pues me dices si lo encuentras, por favor, para que me ayudes a aprender. Pero creo que no se encuentra, hermanos. Pero bueno, como un dato extra. El punto, pues, hermanos, es que las personas han querido creer que a través de su religión, hermanos, pueden alcanzar la justicia de Dios. Y se sienten buenos, se sienten justos ante Dios, aceptados por Dios. Cumplen con sus ceremonias, sus ritos, y ya están bien con Dios. Creen, incluso cuando están próximos a morir, ¿qué es lo que más anhela una persona? Que vaya el sacerdote, ¿verdad? Y que le haga los santos óleos, lo confiese y pueda comulgar, para entonces sí, ahora sí, ya está bien con Dios. ¿Te imaginas, hermano? Qué sorpresa tan grande tienen que experimentar estas personas cuando se cumple Hebreos 9:27, ¿verdad? Está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto, el juicio. Y Dios ejecutando juicio sobre ellos en relación a su palabra. ¿No dijo Jesús, mis palabras juzgarán a los hombres? Entonces imagínate, yo te dije no cometerás adulterio, no vas a idolatrar, no vas a... O sea, híjole, hermanos. Y él que iba con la esperanza, ¿verdad? De que se le iban a abrir, que San Pedro iba a abrirle las puertas de par en par para entrar a la gloria. Y si no lograba eso, pues por lo menos iba a ser conducido al purgatorio. Pero qué tristeza cuando tenga que enfrentarse ante el juicio de Dios y Dios diga al infierno por cuanto no creíste. Ayer que estábamos en el malecón, hermanos, les comencé diciéndole a las personas, voy a hacerles una pregunta muy básica y muy sencilla y yo creo que yo sé la respuesta. Digo, ¿tú tienes fe?
Yo creo que muchos van a decir, claro que tengo fe. Pero ¿tienes la fe que agrada a Dios? Y obviamente ya de ahí me fui, hermanos, para hablar acerca de la fe que agrada a Dios, que está cimentada en las verdades de la palabra y en el Evangelio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hermanos, esa es la realidad. Mucha gente tiene fe, pero no la fe que agrada a Dios. Qué triste, ¿no? Cuando tengamos que, aquellas personas tengan que enfrentar el juicio de Dios con una fe ajena a las verdades de la palabra de Dios. Porque la fe que agrada a Dios es aquella, ¿verdad? Que se fundamenta en creerle a Dios, en creer lo que Dios dice. Pero la gente no le interesa lo que Dios dice. Le interesa quedar bien con la religión, cumplir los requerimientos que le impone, y con eso ya se siente bien. Así estaba el judío, digo, para que tengamos un panorama más o menos, ¿verdad?, sobre cómo estaba el judío y por qué Pablo se ocupa de querer explicarles y que ellos puedan entender que ya no estaban sujetos a la ley de Moisés, sino que ahora la gracia de Dios en Cristo les cubría, hermanos, para estar bien con Dios, para realmente estar aprobados por Dios, lo que nunca hizo la ley, ¿verdad? Entonces, Pablo se hizo dedica este tiempo para hacerlo. Por eso, hermanos, debemos retomar Romanos capítulo 7, sin olvidar Colosenses, donde hicimos la lectura, que tiene conexión con esto que estamos viendo. Y vamos a ver ahora, hermanos, los últimos dos pasajes de esta parte de la analogía que hace Pablo sobre el matrimonio en relación a la ley y la gracia, ¿verdad? Que es el versículo 5 y 6. Pero antes de eso, déjenme decirles, ¿verdad?, que Pablo, queriendo ayudar a los judíos creyentes en Roma a entender este glorioso beneficio en cuanto a que ya no vivían bajo la ley, sino bajo la gracia, se toma este tiempo para explicar. Es lamentable, hermanos, que en nuestros tiempos haya quienes por ignorancia y tal vez algunos por arrogancia quieran revivir o practicar la ley, haciendo creer que es necesario cumplir con ciertos aspectos de la ley para poder ser aceptos ante Dios. Hay una iglesia, hermanos, no sé cuántos de ustedes han escuchado de ella o han escuchado su doctrina, que se hacen llamar los adventistas del séptimo día. No tengo nada en contra de ellos, mis respetos, obviamente, pero no estoy de acuerdo con su doctrina en cuanto a guardar Shabbat. Ellos argumentan que toda iglesia que no guarda Shabbat es del diablo. Así lo dice, así lo he escuchado yo de personas, textualmente. Entonces, nosotros no guardamos Shabbat, ¿verdad? Y para el criterio de ellos, entonces somos del diablo, ¿verdad? Así de simple. Pero, ¿en qué parte del nuevo pacto se nos enseña a guardar Shabbat? Hubo una congregación hace no tantos años aquí cerca del mercado municipal, ¿verdad? Y que se hicieron ellos judio-cristianos, decían. Y muchos de ellos empezaron a circuncidarse, a usar kipa, a usar los implementos de vestidura, ¿verdad? Que usaba tradicionalmente el judío, particularmente los levitas. Querían guardar Shabbat. O sea, hermanos, ya nomás les faltaba sacrificar un cordero, ¿no? Quién sabe si lo habrán hecho o no, pero no, esa parte no la supe yo, pero espero que no lo hayan hecho. Pero hermanos, queriendo revivir la ley de Moisés, cuando en la carta a los hebreos, hermanos, se dice claramente que lo que se envejece en cuanto al pacto, el pacto hecho hacia los judíos, dice, está próximo a desaparecer. Y si Dios hizo un nuevo pacto, establecido bajo mejores promesas que el anterior, ¿por qué tendríamos que revivir el antiguo pacto?
Y yo digo, si nos ponemos a pensar, si en el antiguo pacto tú y yo no teníamos parte ni suerte, como dice por ahí en la Biblia, en cuanto a los beneficios de ese pacto, y hay un nuevo pacto en donde sí nos incluye como beneficiarios directos de todas las bendiciones de Dios, ¿por qué tendría que desear revivir el antiguo pacto donde no tengo parte? Donde no tengo nada que ver. Es como si algún familiar tuyo, vamos a decir rico, te heredara, ¿verdad? Iba a heredar sus bienes y hace un testamento en donde no te incluye, ¿verdad? Y decide, no, voy a hacer un nuevo testamento, ¿verdad? Y te voy a incluir. ¿Cuál vas a querer? ¿El Nuevo Testamento o el Viejo? Pues el Nuevo, ¿verdad? Claro está. Entonces, hermanos, es evidente por qué, cómo el diablo es tan astuto de lograr que haya personas que sientan tanta fascinación por el pueblo judío y por la ley, que anhelan, hermanos, revivir el antiguo pacto. Eso es necio, ¿no crees? Es una necedad tremenda. Pero bueno, al principio, cuando recién surge todo el evangelio y la predicación de Pablo y todo, era normal, hermanos, para nuestros hermanos judíos de aquellos tiempos, que sí era muy difícil lidiar con soltar definitivamente la ley, ¿verdad? Y más porque obviamente no estaba escrito el Nuevo Testamento, hermanos. No estaba escrito. Tú y yo ya tenemos la ventaja de que está escrito, pero ellos no. Entonces, ellos estaban luchando con esto. Por eso Pablo trata de ayudarles aquí, ¿verdad? Entonces, decíamos que hay personas que en nuestros tiempos están queriendo revivir y practicar la ley, haciendo creer que es necesario para poder ser aceptos ante Dios, pero esto es un absurdo, hermanos. Es un absurdo completamente. Dice el apóstol Pablo mismo en Efesios, que solamente a través de Jesucristo hemos sido aceptos ante Dios, aceptables ante Dios. Y dice que somos aceptos a través del amado. Obviamente se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Somos aceptos a través del amado y no por otros aspectos, mucho menos por querer cumplir la ley. Imagínate, ¿no? Bueno, sin duda un absurdo. Hermanos, de hecho, en el Nuevo Testamento se habla mucho de un grupo fuerte de creyentes conocidos como los judaizantes. Estos se decían cristianos, pero que para recibir los beneficios de Cristo se debían guardar ciertas prácticas mosaicas, como entre ellas dijimos, la circuncisión, el no comer ciertos alimentos o ciertas carnes, ¿verdad? Etcétera. Bueno, a Pablo le tocó lidiar, hermanos, con esta mezcla de doctrinas, la cual, hermanos, la cual abonó para una mayor confusión entre los creyentes judíos, pero que también comenzó a afectar a los creyentes gentiles. Porque el reclamo de Pablo en cuanto a las iglesias en Galacia, hermanos, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cómo es que comenzaron con la gracia y terminan ahora con la ley? O sea, ¿cómo está eso? Ustedes recibieron un evangelio, así venga un ángel del cielo y les anuncia un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea maldito. Pero ¿por qué escuchas ese evangelio de los judaizantes que dicen que eres salvo en Cristo, perdonado en Cristo, pero si guardas aspectos de la ley? O sea, ¿pero por qué? Decía. Esos que te dicen que te debes circuncidar debían mutilarse por completo, castrarse por completo, dice. O sea, Pablo ya estaba hasta enojado, hermanos, ¿eh? No crean que... O ¿cómo notas tú ese tono de voz? Como que sí estaba enojado, ¿no? Dice, deberían de mutilarse completo todos esos que te dicen que te debes circuncidar. O sea, no nada más el prepucio, sino todo. ¡Wow! O sea, realmente comenzó a hacer mucho daño incluso en las iglesias gentiles, hermanos, porque no solamente estas personas se enfocaban en los judíos cristianos, sino también en los gentiles, hermanos. Triste, ¿no?
Pero bueno, sigamos, hermanos, viendo algunas razones por las cuales debemos considerarnos, no nada más en cuanto a nosotros, sino los judíos, ¿verdad?, muertos a la ley. El versículo 5, hermanos, Romanos 7:5, ¿qué nos dice, por favor? Muchas gracias. Hermanos, el creyente debe saber y creer lo terrible de su vida pasada, de su vida anterior. Fíjate, hermano, cómo Pablo, después de que habla del matrimonio y de cómo a través de la muerte de Cristo nosotros hemos muerto a la ley y por cuanto ya estamos viudos, ya podemos casarnos con Cristo, ¿no? Bueno, palabras más, palabras menos. Comienza este versículo 5 diciendo, porque mientras estábamos, él mismo se incluye, ¿verdad? Él no dice mientras estaban, no. Mientras estábamos en la carne, dice, en este caso vivíamos con pasiones pecaminosas, que eran por la ley, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Miren, hermanos, en este verso Pablo recuerda a sus lectores 4 cosas que caracterizan la vida de un incrédulo. De hecho, hermanos, él mismo se está incluyendo. La primera es que dice, estábamos en la carne. ¿Cómo es estar en la carne? Un pequeño resumen, hermanos. Ve Gálatas 5, 19 al 21, por favor. Vamos a leerlo rápidamente. Gálatas 5, 19 al 21. Esto es estar en la carne y tú me dirás si alguna de estas cosas, o ponle palomita o tachita a lo que hiciste. Vamos a ver. Gálatas 5, 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son andar en la carne, hermanos, implica estar condenado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que practica estas cosas no heredará el reino de Dios. Pero ¿cuántas de estas cosas hay que ponerle palomita o tachita, hermanos? Ya parece Camposanto, ya no pongan ya. Porque ya parece Camposanto, hay tanta tachita, hermanos. Tanta crucecita. Hermanos, ¿verdad que sí? Muchas de estas cosas. ¿Qué leímos en Colosenses? Dejad también estas cosas, ¿verdad? O sea, hemos dejado estas cosas, pero hay que dejar también, si ha quedado alguna de estas cosas, decía Pablo, hay que también irlas dejando. Pero el andar en la carne es andar así, hermanos. Y que era tan normal y natural para nosotros. No lo veíamos hasta mal. Era a veces hasta nuestro derecho. Es que es mi derecho, ¿verdad? Es que yo me lo merezco. X. Por ejemplo, irme de jarra. Es que he trabajado mucho, me he esforzado mucho, pues por lo menos una parrandita, ¿verdad? De vez en cuando, ¿verdad? ¿Entiende? Me la merezco. ¿No llegaron a pensar así? Van a decir que no. Pues el creyente debe saber y creer lo terrible de su vida anterior. Así eras de terrible. Y debes creer lo perverso que éramos. Y digo éramos, no que somos. Si somos, hay un problema, hermano. Si todavía somos, hay un problema. Quiere decir que no has nacido de nuevo, que no estás en Cristo, que no eres una nueva criatura. Pero si esto éramos, gloria a Dios, ¿verdad? No importa lo que hayamos sido, pero fuimos. Ya no somos, ¿verdad? Eso es andar en la carne. La palabra carne se emplea, hermanos, en un sentido de inclinación natural a la maldad y al pecado. Entonces,
lo primero que Pablo nos permite tener presente es la idea de cómo éramos. Estábamos como en la carne y luego en pasiones pecaminosas. ¿Qué son las pasiones pecaminosas? Son los impulsos del hombre que lo llevan a pensar y a hacer el mal. Son los deseos malos que se vuelven incontrolables. Vamos a ver Romanos 1, 26 al 32. Otra lista por ahí, hermanos, rápido. Y también hay que ponerle tachita o palomita, no sé. Romanos 1, 26 al 32 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque él contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, ahí está, ¿verdad? ¿Cuántas veces hasta nos daba gusto y le aplaudíamos a alguien que hacía algo malo, verdad? Híjole, nos complacíamos no nada más con hacerla, sino con aquellos que hacían las cosas mal. Otro camposanto ahí, ¿verdad? Híjole, muchas crucecitas ahí. O sea, hermanos, esa era nuestra vida. No debemos dejar de lado, ¿verdad? No digo que vivamos pensando en lo que éramos, pero no debemos olvidar lo que éramos, para siempre valorar lo que ahora somos, hermano. ¿Te acuerdas que Dios normalmente, cuando se dirigía a su pueblo Israel, normalmente les decía: yo soy tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, que te libró de las manos de tus opresores? ¿Se acuerdan o no? ¿Por qué hacía Dios eso? Para que no olvidaran, hermanos, de dónde los sacó Dios. El que tú y yo recordemos de tiempo en tiempo cómo era nuestra vida anterior, no es para regodearnos en nuestra maldad, ni mucho menos para entristecernos por lo mal que vivimos, sino para recordar la gran misericordia que Dios tuvo al sacarnos de esa vida. No importa cuán hondo estabas, no importa cuán sucio estabas o estábamos, porque debo incluirme, y de veras que estoy incluido, pero desde allá, hermanos, donde estábamos, y como sea que estábamos, desde allá nos sacó el Señor. Desde allá, su brazo fue tan grande, tan extenso, tan largo, que llegó hasta donde estábamos para sacarnos de donde andábamos y nos colocó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ay, hermano, qué interesante. Entonces, dice también Pablo, dice: estábamos en la carne en pasiones pecaminosas que eran por la ley. En este caso, la ley declara lo que es bueno y malo. El hombre natural va en pos de lo malo. Como algo que es tan bueno y santo como la ley de Dios puede llegar a estimular al hombre a desear todo aquello que es pecaminoso. Pues es así, hermanos. Dicen que lo prohibido es lo más deseado, ¿verdad? Por muchos. Que en cierto sentido Dios no lo prohíbe, pero sí enseña que es malo y que es pecaminoso, pero no lo prohíbe como tal. Pero igual la gente lo toma como prohibiciones, y lo que es más prohibido llega a ser para muchos lo más deseado. Y si Dios dice: no adulteres o no codiciarás la mujer de tu prójimo, no, hombre, nuestros ojos se nos van para todos lados, ¿verdad? Y toda la gente sabe que no debe hacerlo, pero anda codiciando la mujer, cualquier mujer, y pues no le haces del vecino, del amigo, del primo, del...
O sea, y ahí está, ¿verdad? O sea, el hecho de que aun cuando en cierto sentido no teníamos mucho conocimiento de la ley, nosotros, hermanos, íbamos siempre en contra de la ley. Evidentemente, recuerda, Pablo está hablando al judío y al judío le está diciendo que aunque estaba consciente de la ley, siempre vivía contrario a la ley, ¿verdad? Y por último dice que nuestras acciones obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Fíjate, la palabra obraban es una forma, verbal que en el griego significa operar con poder. En otras palabras, nuestro andar en la carne y nuestras pasiones pecaminosas, dice que operaban con poder en nosotros para poder usar nuestros cuerpos para todo aquello malo, y que el único fruto que obtuvimos de todo eso malo, ¿qué fue? Muerte. Muerte. Porque era pecado todo lo que hacíamos, y la paga por nuestro pecado es la muerte. Que en otras palabras, en el sentido práctico para nosotros, hermanos, era estar separado de Dios. ¿No vivíamos separados de Dios? Definitivamente. Totalmente. Entonces, hermanos, la palabra energía viene de esta misma palabra, ¿verdad? De operar con poder. O sea, nuestro cuerpo, hermanos, contaba con una energía especial para el mal. ¿Cierto o falso? Una energía especial para el mal. Pero para ir a predicar, ay, no, es que me duele, es que no puedo, es que ay, es mucho calor, es que no podemos, hermanos. ¿Qué pasa con nosotros? Vamos a servir, vamos a desarrollar un ministerio. Ay, no, es que yo no puedo, es que yo no sé. Y para lo malo no sabíamos, pero bien que estábamos dispuestos a hacerlo. Oye, pero tú no sabes, ¿tú a qué? No, aprendo. Yo soy rápido para aprender. Míralo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo hacíamos los ridículos que hacíamos? Ay, Dios de mi alma. No nos daba vergüenza. Pero hermano, pase para... No, es que me da vergüenza. Y para lo malo no nos daba vergüenza. Bailando en el jardín, siguiendo la banda. Híjole. Vistiéndose de monstruos y vistiéndose de quién sabe cuántas cosas, ¿no? A veces. ¿No les tocó vestirse de algo, disfrazarse de algo así? Ay, Señor. Aunque sea de indito, ¿no te vestiste de indito alguna vez? Ay, Dios de mi alma. Yendo con tus guaraches al cerro, ¿verdad? A la capilla. Ay, Dios de mi alma. Pero, y para Dios nos da vergüenza. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Pero bueno. Entonces, hermanos, Pablo quiere ayudar a que el creyente entienda realmente lo terrible que fue su vida anterior. Que no deje en el olvido eso, hermano, porque si olvido eso, empiezo a pensar que soy bueno, empiezo a pensar que soy justo, empiezo a pensar que yo merezco todo lo bueno. Cuidado, hermanos, no hay que dejar de lado, ¿verdad?, el recordar de tiempo en tiempo para agradecer a Dios de dónde me sacó el Señor, ¿verdad? De dónde me ha sacado el Señor. Y lo segundo, hermanos, versículo 6, ¿qué dice? Romanos 7:6. Pero ahora, así es, hermanos. El creyente debe saber y creer que está libre de la ley. Libre de la ley. Hermanos, la frase transicional, pero ahora, del versículo 6, es la forma de introducir el contraste de lo que acaba de decir. ¿Cuál es ese contraste? Que ahora estamos libres de la ley. Libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Cuál es la ley a la cual estábamos sujetos?
a la ley de la carne, del pecado, de la maldad. No está hablando de la ley de Moisés, porque en este caso nosotros no estábamos sujetos a la ley de Moisés. En cuanto al judío, hermanos, por encima de la ley de Moisés estaban sujetos a la ley de su carne, a la ley del pecado, ¿verdad? Lo que vamos a ver más adelante, ahí mismo en Romanos 7, pero bueno, lo vamos a dejar para después. Entonces estábamos sujetos a la ley de la carne. Debe ser claro que ser libre del yugo de la ley no significa, hermanos, que se haya adquirido libertad frente a aquello que ha sido prohibido por la ley, sino que se tiene libertad para poder hacer lo justo, para vivir en justicia. Ese texto tan conocido, hermanos, pero que a veces pasamos por alto esta frase, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de su justicia y todas las cosas se te serán añadidas, ¿verdad? Amén. Sí, seguro. ¿No hizo falta algo? A ver, mas buscad primeramente el reino de Dios. Busca también ¿qué? Su justicia, la justicia de Dios. Si tú buscas el reino de Dios, o sea, que Dios gobierne tu vida, busca también su justicia. ¿Para qué? Para que todas las cosas que el mundo le anhela y desea y pelea por tener, Dios te las dará por añadidura. Pero tú busca el reino de Dios y su justicia. A veces le quitamos y su justicia. Ya ven, lo hice y no notaron al principio. Entonces, una persona, hermanos, como bien dice aquí, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, que es la ley de la carne, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Cuál es el régimen nuevo del Espíritu? En otras palabras, vivir en justicia. Estamos guiando por el Espíritu, hermanos. Esa es la realidad. ¿Y qué busca? Dice la Biblia, mismo aquí en Romanos 8, pero no lo quise leer. Dice que aquel, hermanos, que es guiado por el Espíritu, piensa en ¿qué? ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu? Todo lo que es justo, hermanos. Todo lo que es puro, todo lo que es noble, todo lo que es de buen nombre. ¿Se acuerdan en Filipenses? O sea, es lo que está pensando aquel que está guiado por el Espíritu. Hay gente que dice, no, yo soy cristiano y el Espíritu Santo está en mí, mira, hasta me desmayo cuando me toca el Espíritu Santo, pero vive en la carne, deseando las cosas de la carne. ¿Dónde está que es del Espíritu? A lo mejor algunos no vamos a decir eso, ¿verdad? Pero decimos, soy cristiano, pero a veces estamos anhelando más las cosas de la carne o de la tierra. Y eso nos debe de alertar a ti y a mí. Si realmente hemos creído en Cristo, mi anhelo debe ser celestial, espiritual. No debe ser terrenal o carnal. El anhelo, el anhelo. Ese deseo ardiente en nuestro corazón. Debemos anhelar lo celestial, lo espiritual, lo eterno, hermanos. Y eso es parte de la justicia de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia. El punto de Pablo, hermanos, no es que la persona redimida sea capaz de hacer lo correcto, sino que el efecto de vivir en la libertad con la que Cristo le ha hecho libre, le hace vivir y amar lo que es justo. El cristiano no quiere hacer lo correcto, anhela y vive para hacer lo que es justo, hermano. Sí, porque a veces la gente quiere hacer lo que está bien ante los ojos de los demás, pero no es porque ame la justicia, sino porque la apariencia, ¿no? Es que pues, para que vean que yo también voy a la iglesia, para que vean que yo también oro, para que vean que yo también ofrendo y trae sus 5 pesos, ¿no? Que cada quien es libre de ofrendar lo que quiera, Pero dice la Escritura, ¿verdad?, que si nosotros vamos a honrar a Dios, debemos honrarlo, ¿verdad?, de una forma en que, de acuerdo al antecedente bíblico, hermanos, que se nos da, que es el diezmo.
no puedes honrar a Dios si das menos que eso. Si tú quieres ofrendar tu diezmo, ofréndalo. Si quieres ofrendar más, es asunto tuyo. Pero acuérdate que el que siembra escasamente, segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Digo, hablando de nuestras ofrendas. Pero de nuestro tiempo, de nuestras habilidades, hermanos, todo. O sea, amamos lo que es justo. No nada más queremos apantallar, ¿verdad? Que nos vean. ¿Verdad? Que la gente agradar al ojo, como dice la Biblia. No, no queremos eso. O bueno, espero que nadie estemos queriendo eso. Quedar bien con alguien. Y si hemos de quedar bien con alguien, que sea con Él, con el único que debemos hacer, lo que es nuestro Dios. Solamente a Él. Y para gloria de Él. Y es en todo, hermano. En todo. Y esto es interesante. El cristiano, hermanos, no solamente tiene la capacidad de hacer lo correcto, sino que vive y ama lo que es justo. De modo que ahora, hermanos, el creyente sirve sabiendo que no tiene, hermanos, otra opción. Bajo el régimen nuevo del Espíritu, o sea, mostrando una transformación de actitudes y acciones. ¿Se acuerdan que hablamos de eso un poquito la semana pasada? El fruto de un verdadero creyente es un cambio de actitudes y acciones. Y en este caso, aquel que ahora se sirve bajo el régimen del Espíritu. Cuando dice bajo, quiere decir, acuérdate, estás en autoridad o sujeto ¿a quién? Al régimen nuevo del Espíritu. Y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿A cuál se referirá ahí? Evidentemente a la ley de Moisés. Ya no estoy bajo o en autoridad de la ley de Moisés, sino en el régimen nuevo del Espíritu. Y dice la Escritura que el que tiene el Espíritu de Dios, en él hay libertad. Por eso, si vienes a ofrendar, porque hablé de la ofrenda, lo voy a mencionar otra vez, lo debes de hacer en libertad, no por obligación, no por imposición, no es para que te vean bien los demás, no, es un gesto de adoración genuino, como un reconocimiento de que todo lo que tienes y lo que has recibido Dios te lo ha dado, y parte de eso que Dios te ha dado tú lo honras con una parte. Así decía el rey David: de lo recibido de tu mano te damos, de lo que tú nos das, de eso te doy, Señor. Porque ni siquiera es de las cosas que yo tengo, porque nada tengo, nada soy. Todo lo que soy y tengo proviene de Él. Entonces, de lo que Él nos da, de eso le damos. Pero decía David en su oración: con integridad de corazón vengo a ofrecerte todas estas cosas. Fíjate, con integridad de corazón. Eso significa estar bajo la gracia, hermanos. ¿Sí me explico? Eres libre para venir y adorar a Dios todas las veces que quieras, pero a veces usamos mala libertad en pensar en que soy libre para no venir, cuando debes entender que eres libre para estar presente, que nada te debe de atar para no estar presente. Estás libre para hacer el bien, para hacer lo correcto, para vivir en justicia, para agradar a Dios, para obedecer a Dios. ¿Sí me explico? Esa es la verdadera libertad bajo la gracia. La libertad en la gracia no es para hacer lo que a mí se me pega en gana, no. Es para hacer lo justo, hermano. Lo que es justo. Lo justo es todo lo que es bueno, correcto y verdadero delante de Dios a través de su palabra. Estoy libre para ser honesto, no para ser mentiroso o ladrón o estafador. Soy libre para no quedar sujeto a adicciones. Soy libre para... O sea, ¿sí me explico? Esa es la libertad de la gracia de Dios. Por eso se complementa cuando Jesús dijo:
el que tiene al Hijo será libre, ¿verdad? Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, dice. Pero si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. ¡Wow! Libertad para hacer lo justo, hermano. O sea, lo correcto, lo bueno y verdadero. Ya no bajo la ley no bajo la letra, el régimen de la letra. No. Que la letra, ¿qué decía? No, 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 no. Es puro no. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Por eso se toma con prohibiciones, ¿no? No lo hagas, no olvides a Jehová tu Dios, no hagas tu propia voluntad, no codiciarás a la mujer tu propio. Puro no, 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 no. Por eso dice ahora el apóstol Pablo, ahora en Cristo es sí, y el sí es un amén de Dios. Wow, hermanos. Pero es sí, sí puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí puedo estar, sí voy a servir, sí voy a dar, sí voy a predicar, sí voy a perdonar, sí voy a amar. O sea, sí, sí. Eso es lo que hace, hermanos, el estar bajo la gracia. Sí. Me hablaron algún hermano dice, oye hermano, ¿puedes ir a Manzanillo, a una casa hogar? Y yo, ay hermano, es que estoy saturado. Pero ¿sabe qué? Sí, sí lo puedo hacer. Voy a buscar un espacio para ver cuándo voy. Y digo, ¿y en Manzanillo no hay hermanos, no hay iglesias o qué? Pero no quiero que tú vayas. Sí, voy a ver la forma de cómo hacerlo. Pero sí, es que sí se puede en Dios, hermanos. Sí se puede. Entonces, en cuanto a cada uno, según en el lugar donde vamos, en el camino, hermanos, dile sí a Dios, porque estás bajo el régimen nuevo del Espíritu. Sí puedes. En Dios todo es posible, ¿verdad? Así es que, hermanos, como se dijo antes, un cristiano sin fruto no es un cristiano genuino. La persona que es justificada por fe, por medio de la gracia de Jesucristo, está asegurada, es santa, es libre, es fructífera y sirve a Dios. La expresión el régimen viejo de la letra es claro que se refiere a la práctica de la ley de Moisés como medio para alcanzar justicia. La ley sigue siendo muy importante para los cristianos, hermanos. No quiere decir que por cuanto yo no viva sujeto a la ley, no debo de amar la ley. Es más, ya no estoy sujeto a la ley, sino que obedezco por amor a la ley. O amor pues a Dios, a su ley. Decía el salmista, ¿cuánto amo, oh Señor, tu ley? El problema con el judío siempre fue, hermanos, que no llegó a amar a Dios, ni a amar la ley. Pero ahora, hermanos, evidentemente como creyente, si no tengo dioses ajenos delante de mi Señor, lo hago por amor a Él. Si no me postro ante una imagen y no me inclino ante ella, ni nada, ni tengo nada que represente idolatría como la avaricia. ¿Se acuerdan que leímos que la avaricia es idolatría? Bueno, ni siquiera avaricia, es por amor a Él, ¿verdad? Si yo guardo un día para santificarlo al Señor, para que apartarme de cualquier actividad recreativa o beneficiosa para mí, lo que sea, para dedicarlo para la gloria de Dios, lo hago por amor a Él. O sea, ¿sí me explico? Ya no estoy bajo el régimen de la ley que era impuesto, o sea, algo impuesto, mas sin embargo ahora obedezco a Dios a través de la ley, pero por amor. Pero hablamos de la ley moral y espiritual, hermanos, no de la ley ceremonial, porque esta fue totalmente cumplida por Cristo. ¿Sí me explico? Bueno, termino, hermanos. Estando bajo la gracia, hermanos, el creyente está en condición de satisfacer las demandas justas de la ley. Escuche eso. Como fue el deseo de Dios desde el principio.
el tener una nueva naturaleza en aquellos que le adoran y tener al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes de la profecía del Valle de los Huesos Secos? En Ezequiel 37. Si se acuerdan, y si no, léanlo por favor en su casa con calma. Dice que Dios quiso levantar un pueblo de entre todos esos huesos secos, y dice que les dio vida, les dio un espíritu y puso su espíritu en ellos. Y eso es exactamente lo que ha hecho con nosotros espiritualmente. Nuestra vida estando seca totalmente, sin vida, llegó el Señor y nos dio vida, pero también nos dio su Espíritu Santo. Este fue el plan de Dios desde el principio para los suyos, pero no se concretó hasta en la era de la gracia. Pero, hermanos, quien lo llena, en este caso el Espíritu Santo es quien nos llena de poder para poder obedecer a Dios. Como creyentes, estamos muertos a la ley en lo que respecta a sus exigencias y a la condenación que impone. Pero debido a que ahora vivimos bajo el régimen nuevo del Espíritu, amamos y servimos de corazón a la ley de Dios con un corazón gozoso, haciendo su voluntad para honrar y darle gloria a su santo nombre. Ya no por la prohibición, no por la obligación, no por el castigo, sino por todo lo que Dios ha hecho bueno en nosotros a través de Cristo. ¿Sí lo comprendes? Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Y todo para la gloria de Dios. Todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. A Él sea la gloria. Así es que, hermanos, que hemos cerrado, ¿verdad? Ya la parte de la analogía, ¿verdad? Y vamos a ver, hermanos, para la próxima semana, si Dios lo permite, el pecado que mora en mí. Es el encabezado, ¿verdad? De los versículos 7 al versículo número 25. Obviamente nos vamos a ir verso por verso y ver qué tanto Dios tiene para ti y para mí a través de estos pasajes, que de veras son muy ricos en enseñanza y que muchos han malinterpretado, como dijimos la semana pasada, como una licencia, como que el cristiano tiene la licencia de poder pecar por cuanto esté investido de un cuerpo imperfecto, ¿no? Pero no ese es el sentido de lo que Pablo quiso decir. Por eso lo vamos a descubrir juntos. ¿Qué te parece? Bueno, hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude para poder seguir viviendo en justicia y amando a Dios por encima de todas las cosas. Que Dios les bendiga, hermanos.